Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Pueden escucharme, por favor? Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, les agradezco a todos ustedes por su confirmación. Esta semana es una semana extremadamente volátil. Bueno, la volatilidad, digamos que se bajó un poco hace una hora aproximadamente cuando se declaró el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Estas las zonas, las últimas semanas han estado tensiones, muchas tensiones en estos países. De hecho, que prácticamente las carteras no se han logrado mantener. Muchos retrocesos, por ejemplo, dentro del Nasdaq. Bitcoin también comportándose de forma muy errática. El petróleo, ni hablemos del petróleo que tiene movimientos extremadamente caóticos. De igual forma el oro, sin ningún ámbito de tendencia. Los mercados realmente se han comportado de formas bastante anormales. Y eso se debe principalmente al tema de Irán, Estados Unidos e Israel, ¿no? Las últimas confirmaciones del día de ayer era básicamente de que el Parlamento había aprobado que se quite o se bloquee el estrecho de Hormuz para que pues el petróleo de alguna manera circule en esa avenida, ¿no? Sin embargo, como yo anticipaba, les mencionaba que esa noticia no iba a generar mayor relevancia porque digamos que de alguna forma se estaba ya llegando a un diálogo de paz. Adicional a aquello, los ataques que se estaban viviendo, pues, tanto en Estados Unidos como en Irán, no eran nada relevantes, más que todo, como suelen decir, de advertencias, ataques de advertencias como tal, ¿no? Entonces, los mercados también sabían eso, hubo retrocesos algo fuertes, como en el movimiento del Nasdaq, hubo en efecto una caída muy cerca del 1%, pero después, cuando los mercados completaron de descartar dichos ejes, pues todo realmente surgió de manera normal. Eh, Ahora mismo, mientras estamos observando, el oro ha tenido una caída aproximadamente del 1%, se ha recuperado, ahora tiene una caída del menos 0,50%. El Nasdaq está a punto de romper máximos históricos, como antes hemos visto. Sabíamos que los mercados iban a generar movimientos en máximos y si es que eso genera los movimientos en máximos, pues nuestras carteras en las acciones pues deberían combatir movimientos claramente alcistas. ¿Eso que involucra? Lógicamente que pues todas las compras que hemos desarrollado, incluida la del día de hoy, van a estar topando máximos y el take profit muy pronto. De igual forma, Bitcoin había recomendado algunas posiciones en compra y de igual forma se están equilibrando con movimientos muy a la alza. El petróleo, lo que estaba valiendo principalmente hasta la parte más alta de la guerra, casi $80 el barril, ahora mismo en una sola jornada está en $65, una caída del 18% en un día, es bastante alta. Pero, ¿qué les digo? Era muy de esperarse esto, ¿no? Si es que llega a existir un momento de paz, que pase todo esto. El dólar americano también ha surgido con un decrecimiento. Lógicamente, el tema de la guerra le fortalece más al dólar que otra situación. Y también ha tenido un fuerte retroceso. Ahora mismo está escalando y recuperando posiciones el euro dólar y la libra esterlina, pero tampoco han tenido grandes movimientos, ¿no? Más que todo en términos porcentuales. Parece que todo va a regresar a la normalidad. Realmente el tema de Irán era lo que más conflictaba en los mercados. Ahora creo que los mercados se van a centrar en la decisión de tipos de interés. No creo que aumente en este último periodo, según los últimos discursos de Powell, pero sí creo que van a dejar una puerta abierta para el mes de julio, donde probablemente los mercados tengan que tener o agitarse en gran medida. Ya se están escuchando los rumores por parte de la FOMC y la Reserva Federal de que algunos miembros ya están de acuerdo en querer bajar el tipo de interés. Entonces creo que el mes de julio va a ser el mes del gran batacazo. Cabe destacar que países como, en este caso, Reino Unido y muchos de la Unión Europea, conjuntamente con Asia, ya han bajado sus tipos. Entonces, lo más lógico es que en algún punto Estados Unidos ya tienda a querer bajar ese tipo de interés. Entonces, estamos realmente en movimientos ahora sí muy centrados a esta baja. Probablemente el dólar americano pierda mucho valor. El tema de la guerra le ha logrado apreciar algo al instrumento, pero no de forma significativa. Alexander, me hizo una consulta. ¿Las guerras qué activos financieros afectan o afectan a toda la baja? Pues depende, ¿no? Generalmente las guerras, el tipo de guerra.
En este caso es una guerra de Medio Oriente y va a terminar afectando indudablemente al petróleo, al oro. El oro siempre suele ser afectado en términos de guerra. El Nasdaq o las acciones tienden a caer también. Entonces, depende del tipo de guerra, pongámoslo así, los mercados tienden a moverse. En este caso, este tipo de guerra que estábamos observando, vinculado más que todo a mercados un poco más vinculados al petróleo. El oro sí se vio afectado, pero como ustedes podían ver, no estaba como que tan maravilloso el oro. El oro estaba un poquito lento en esos últimos periodos y era porque se sabía que no iban a escalar en gran medida, ¿no? Ahora mismo también el Bitcoin se vio algo comprometido a estos movimientos, pero realmente nada de qué parar en cuenta. Profe, ¿qué pasa si hay guerra? Pues depende, ¿no? Con las divisas del mercado se cierra. Es muy probable, ¿no? Así que es un evento de guerra muy fuerte, algo que dudo realmente en estos años, pero de llegar a existir, el mercado Forex debería cerrarse. Debería haber una especie de vacación, por decirlo así, si existiría ese es el caso. Y de ahí de forma particular, si existiera una guerra muy fuerte, algo que yo al menos lo veo imposible, el oro subiría con fuerza, las acciones caerían tipo COVID, muy parecido a los eventos del 2020, el oro con más fuerza de la que tiene, las acciones tenderían a generar una caída tipo COVID muy fuerte, y eso pasaría hasta que de alguna forma se estabilice la situación. Sin embargo, en los últimos periodos cabe destacar que más bien las guerras o las guerras han sido un poco más tranquilas. Los mercados sí han generado volatilidad, pero se han ido acostumbrando. Miren ustedes que llevan muchos años de la guerra entre Rusia y Ucrania, no se llega a una paz. Hay unos pequeños diálogos, pero aún no se llega a una paz completa y se siguen atacando a ciertas ciudades. Y miren que el mercado algo ni reacciona, ¿no? A veces, ¿no? Y ahora mismo con el tema de Israel y Irán, que de alguna forma hubo conflictos fuertes, pero el Nasdaq nunca quebrantó sus puntos de tendencia, ¿no? Y es lo que les decía, el Nasdaq únicamente lo que hizo fue generar caídas nada más de corto plazo y en largo plazo siempre mantuvo su tendencia alcista. Yo siempre les recomendé comprar Nasdaq porque se veía que la guerra no iba a escalar a más en gran medida, y adicional a aquello, no solo eso, sino también se observaba que cada una de esas caídas representaba movimientos en compra para el Nasdaq. Ahora el Nasdaq está a punto de romper máximos, y eso es bastante bueno, porque por fin podríamos escalar a nuevas tendencias. Si es que la adhesión de tipos de interés cada vez es más apalancada a bajarse, estemos preparados porque el Nasdaq se va a los $23.000. Definitivamente el Nasdaq se va a los $23.000 si es que llega a pasar eso. Estamos ahora en 22.200 y bueno, con muchísimo chance de que esto pueda aún continuar con movimientos alcistas. Ahora, el día de hoy fue un día agitado, no solo por el tema de la guerra, sino también porque tuvimos noticias, datos de manufactura en Estados Unidos, datos de manufactura de servicios y también ventas de segunda mano, como ustedes pueden observar. Los mercados de forma particular generaron movimientos a favor del dólar americano, simplemente que estos movimientos no se vieron, digamos que inmersos, dicho por el tema de la guerra. O sea, no generaron mayor volatilidad. Todo el mundo estaba más pendiente de la guerra que de estos instrumentos como tal. Ahora, lo que podemos interpretar es que a pesar de tener una ligera recuperación en el PMI, en los datos de los PMI de manufactura, si lanzamos un forecast, se espera que los próximos periodos, el mercado como tal, genere, como ustedes pueden ver, una caída de precios significativa. ¿Qué significa esto? Si yo trazo aquí una línea en el punto 50, a pesar de tener una ligera recuperación en los datos de los PMIs, se estipula que probablemente la producción comience a disminuir a partir del próximo mes. Este mes, con el dato del PMI que están viendo ustedes en pantalla, tuvo un dato igual al de la producción del mes pasado, del trimestre pasado, y después de esto se pronostican movimientos de caída. Eso es un pronóstico importante porque nos estaría dando otra pauta de que la Reserva Federal muy pronto va a bajar su tipo de interés. Ese es uno de los datos que vamos a observar y que el mercado de alguna forma ya nos ha compartido el día de hoy. Bien, adicional a aquello, como ustedes pueden fijarse, más datos importantes el día de hoy. No, mañana y de aquí toda la semana va a ser compleja, ¿eh? Bastante compleja. No tanto por el tema de las noticias o las noticias de mercado como el IPC de Japón o en este caso el IPC de Canadá, que obviamente va a terminar afectando a la divisa.
sino yo creo que todo el mundo se va a centrar en las comparecencias de los presidentes. Esta semana estamos repletos de discursos, en primera instancia, como ustedes podrán observar, después de las 7:30 en Canadá como tal, el mercado va a esperar hasta las 8 de la mañana, en donde tiene una comparecencia de Lagarde. Seguramente hablará sobre los tipos de interés, sobre cómo le ha ido la economía después de su último periodo de bajas de tipos. Y después de eso, una hora después, conjuntamente con la confianza del consumidor, tenemos una conferencia de Jerome Powell. Como ustedes muy bien saben, cuando Jerome Powell pues, hace disertaciones en la Reserva Federal, generalmente los mercados no ponen mucha atención a las noticias macroeconómicas. De modo que creo que las noticias, o más bien el papel importante, va a ser en Canadá y los demás instrumentos, pero de ahí todo se va a enrangar hasta que Powell lance el discurso conjuntamente con Lagarde. A las 8 de las 9 de la mañana, mañana estaremos en plena sesión a ver si podemos encontrar el discurso y poder escucharlo de manera particular, pero tiene mucha pinta de, ¿sí? Tiene mucha pinta de que en este caso el discurso como tal recién genere grandes tasas de volatilidad. Insisto, yo creo que muy pronto estamos próximos a generar una baja de tipos de interés. Entonces hay que estar pendientes de cómo el mercado de alguna forma va a compensar dichos movimientos. ¿Ok? Eso el día de mañana. En conclusión, mañana sí es un completo enigma, porque a pesar de tener datos económicos, todo el mundo se va a centrar en las declaraciones de Powell y Lagarde. Cabe destacar que después del tema de la guerra, eh, los datos más importantes ahora son los tipos de interés. Y después de eso verificaremos cómo el mercado vaya evolucionando, pero de momento todo lo que queda es cómo el tipo de interés de Estados Unidos va a interpretarse en los próximos días o los próximos meses. Bien, después de esto, las reservas semanales de crudo, vamos a ver cómo actúa. Como ustedes saben, el petróleo se estaba moviendo más por datos de la guerra que por otro tipo de datos. Generalmente los inventarios como que no hacían mucho efecto en la economía del petróleo. A ver cómo actúan después de que se declaró el alto al fuego. Sería bueno saber que de alguna manera los mercados intuyen en este caso movimientos a favor, pongámoslo así, del instrumento como tal, pero ya lo verificaremos más adelante a sabiendas de lo que puede pasar. El día miércoles tiene la misma pinta del día martes, ¿sí? Porque en primera instancia vamos a comenzar a acumular ya datos de Europa, como el Producto Interno Bruto, en este caso de España, los permisos de construcción que va a aportar directamente al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y una segunda comparecencia con Jerome Powell a las 9 de la mañana. Conjuntamente con las ventas nuevas de vivienda, los mercados van a estar completamente emocionados. Aunque cabe destacar que va a depender mucho del discurso de mañana. Claro, si es que mañana deja cabos sueltos Jerome Powell, el día miércoles más que seguro que continuaremos con la nueva comparecencia que puede dar Powell. O simplemente puede ser un reprise de lo que anteriormente ya ha mencionado. Esta semana es importante porque esa es la última comparecencia antes de que el mercado genere un movimiento o genere en este caso el movimiento de el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué se espera? Una contracción. En el caso de existir esta contracción, se esperaría que ya se baje el tipo de interés en el mes de julio. Por eso es que todo el mundo está como que muy atento a lo que puede llegar a pasar en el mercado en estos discursos. Bueno, de todas formas, todo el mundo nuevamente se va a quedar quieto hasta la comparecencia de Powell, ¿sí? De lo que ustedes pueden observar como tal. El día jueves va a ser el día donde van a salir los datos económicos. Aquí también va a haber discursos por parte, en este caso, de Europa, pero para el mercado americano esto va a ser una noticia repleto de datos económicos. En primera instancia, bueno, obviando en este caso los discursos de segundo nivel de Europa, nos va a salir lo que siempre hemos visto, ¿no? Los tasas de subsidio por desempleo como tal, el dato del Producto Interno Bruto, que vuelvo, insisto, se espera una contracción. Con esto Estados Unidos entraría a una recesión técnica. Una recesión técnica es cuando un país tiene un Producto Interno Bruto negativo en dos periodos, es decir, en un semestre prácticamente, ¿no? Y se espera que el mercado llegue a una recesión técnica. En el caso de llegar a una recesión técnica, eso es positivo para los mercados accionarios porque la conclusión es que se va a bajar el tipo de interés. Si se baja el tipo de interés, el Nasdaq tiene altas probabilidades de romper los máximos del día jueves. Ahora mismo, ¿no? Con la paz en Medio Oriente, básicamente el Nasdaq está muy cercano a los máximos históricos, ¿sí? Y ahora mismo, si es que sale este PBI igual a lo esperado o incluso con una pérdida mayor,
créanme que es una de las pistas más grandes que nos va a dejar el mercado para una posible baja de tipos de interés la próxima reunión de la Reserva Federal, que va a ser en julio. Hay mucha posibilidad, ya se están escuchando rumores en la Reserva Federal y los datos económicos van a apuntar a aquello. Ahora, ¿qué pasa si el PIB tiende movimientos de crecimiento? Ahí viene lo complejo porque seguiremos dando la razón a Powell y seguirá aplazándose esto. ¿Ya? Pero aún no sabemos a ciencia cierta, aunque desde mi perspectiva, después de ver los datos de los PMIs, como ya les indiqué, viene una contracción en los PMIs. También creo que esta contracción va a ir de la mano del Producto Interno Bruto. Entonces sí le estoy observando al mercado un poco más, pues, digámoslo así, débil de lo esperado. Y eso es señal de bajas de tipos. Después de esto tenemos, como ustedes pueden observar, las nuevas peticiones por subsidio por desempleo. Bueno, eso ya se esperaba como tal con las renovaciones, pero obviamente van a generar algo de volatilidad con los mercados. Y después la con gran comparecencia de Lagarde a la 1:30, lo que les decía a un inicio, ¿no? Que tenemos una gran comparecencia de Lagarde, que obviamente nos reflejará un poco cómo se encuentra la salud en el mercado. Me pregunta, ¿franco suizo ya en ventas? No tengo ni la menor idea. Ese par no lo sigo. Si de por sí el franco suizo con el dólar es lento, no me quiero imaginar el franco suizo con el yen. No sé, ese par sí que no lo sigo y no sé. Tal vez alguien más lo siga, pero yo no. No me parece tan apetecible, ¿sabes? Bien. Eh, Hay que ver un poquito qué pasa con los datos del IPC, ¿sí? Hay que pensar qué pasa con los datos del IPC. Si es que pueden llegar a tener una contracción en los mercados o no. Esos últimos días que ha habido guerra en el mundo, el yen ha perdido muchísimo valor, ¿sí? Porque obviamente todo el mundo se aleja y comienza a invertir en dólares americanos. Sin embargo, ahora que se viene nuevamente el alto el fuego, intuyo que el yen japonés nuevamente va a regresar a su canal bajista, que es lo que ya esperaba, que se normalice la cosa, ¿no? Que no se normalice y que lleguemos por fin a los 130 yenes. Es lo que es deseable. Sin embargo, pues los mercados a veces no es lo que, no hacen lo que pensamos ni lo que deberían, sino hacen lo que pasa de la coyuntura de momento. Pues vamos a ver un poquito qué puede llegar a pasar, pero intuyo que el yen como tal sí podría darnos de qué hablar. Sigo creyendo que va a haber una fortaleza en el yen japonés, pero ya lo veremos un poco más adelante. Bien. Y el día viernes, que yo diría que es el día igual de fuerte que en los demás días, si las semanas pasadas nos estábamos un poco viendo los mercados lentos, y bueno, de alguna forma han sido semanas complejas porque el tema de la guerra nos cogió de sorpresa a todos. Las carteras obviamente menguaron un poco de rentabilidad, pero bueno, creo que el día viernes también va a ser otro día bastante pesado porque vamos a tener datos de el IPC, en este caso de Europa, que se señala a través de las tres potencias que suelen existir, ¿no? España, Francia y Alemania, ¿sí? Como tal, no va a mover eso al euro, sino el dato del IPC de forma particular de toda la Unión Europea es la que va a mover. Y ese dato más que seguro que se va a ver la próxima semana. Últimamente nos ha estado saliendo de esa forma, ¿no? Nos salen los datos parciales el día viernes y el siguiente dato nos sale el lunes o el martes de la próxima semana. Entonces vamos a estar atentos a estos datos porque vamos a empezar con un pronóstico del euro dólar, pero para la próxima semana. De todas formas, se espera que la inflación se venga controlando en los países europeos, así que vamos a ver si es que en efecto surge de la forma en la que nos ha dicho Lagarde. Bien. Después de esto, declaraciones de segundo nivel y el dato más importante, que es el dato del PCE. El dato del PC, que básicamente es el índice de precios de los hogares, nos va a reflejar si es que en efecto la Reserva Federal aún estaría con una composición de querer aún bajar los tipos. Insisto, yo creo que esta semana va a ser semana de pérdida de dólar. Ya empezó la pérdida del dólar con Irán. Las acciones subieron, el dólar está perdiendo terreno y creo que va a seguir perdiendo terreno cuando Estados Unidos entre en recesión técnica esta semana y el dato del PCE o el dato de la inflación, pues obviamente tienda a, en este caso, dispararse, porque es lo que se espera, ¿no? Que exista que se dispare un poco la inflación para generar una contracción en los tipos de interés. Entonces, vamos a ver qué puede pasar. Después de eso tenemos datos del Producto Interno Bruto en Canadá, como ustedes pueden observar, y datos, en este caso, de índice de confianza de consumidor. Generalmente el índice de confianza del consumidor no genera mucha volatilidad.
es uno de todos los datos que podría llegar a ser tradeable realmente en el mercado, podría llegar a ser bastante tradeable, porque el mercado de alguna forma no va a quebrantar tendencias con este dato. Bien, y bueno, y después de eso, lo de siempre, ¿no? En este caso, el tema de las reservas del índice de especulaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Ahora mismo, bueno, insisto, a menos que esto del alto al fuego haya sido una táctica de Trump para eh, aplazar algún tipo de negociación, el mercado ahora se encuentra en una paz, una paz relativa. Las acciones están yendo a máximos, las materias primas están desplomándose, el dólar va a perder algo de valor, ¿sí? Y se va a fortalecer las divisas europeas. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta semana? Yo lo que la anticipé. Hasta hoy, alta volatilidad por el tema de la guerra. Los demás días, el foco principal van a ser los movimientos económicos para la posible baja de los tipos de interés. ¿Sí? Entonces vamos a estar muy pendientes porque obviamente esos movimientos macroeconómicos nos salvaguardarán a nosotros para saber si es que en verdad el mercado puede estar tranquilo sobre esas posiciones. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es una de las posturas que tenemos, ¿sí? Noticias clave. Toda la semana se ha repleto de las noticias. Todos los días están repletos. Yo recomendaría invertir a partir, o sea, con fuerza ya en tendencias a partir del día jueves y viernes. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener datos económicos que se pueden pronosticar. En cambio, el día mañana, que es martes, y el día miércoles, tenemos todos los días comparecencias cada hora. Y la comparecencia obviamente nos va a dejar muchas expectativas y en algunos casos muchas dudas. Sin embargo, vuelvo, insisto, creo que Powell va a aligerar su discurso sobre los tipos de interés y muy pronto va a mencionar que quiere bajarlos, ¿sí? Cabe destacar que la última comparecencia, prácticamente lo que se dijo es que él no ha bajado los tipos de interés por los aranceles de Trump. Pero como ustedes pueden ver, pues los aranceles han pasado en segundo nivel, se están llegando a acuerdos, ya se llegó a un acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos. El acuerdo de China y Estados Unidos seguramente muy pronto se dará a saber y entre otros países lentamente se va avanzando el tema de negociación, lo que de alguna forma pues les está dando una batalla ganada a Estados Unidos y obviamente al tener ya cierta control sobre el contexto de mercado, pues como les he mencionado anteriormente, eso va a hacer, ¿sí? Eso va a hacer que los mercados comiencen a tener normalidad dentro de sus posiciones. En otras palabras, que se baje por fin el tipo de interés, que es lo que estaba esperando tanto tiempo Donald Trump. Y vuelvo, insisto, hay altas probabilidades de que sea en el mes de julio. ¿Ok? Eso, estimados inversionistas, entonces, muy atentos, insisto, mucha y altísima probabilidad de que toda la semana se pierda, el dólar americano pierda posiciones, mucha posibilidad, y los días más fuertes de tradeo deberían ser jueves y viernes. Hoy y mañana, perdón, mañana y pasado mañana, no tanto nos metamos en los mercados, en los discursos en específico, después del discurso como quiera, pero en el discurso no porque el mercado va a estar muy pendiente de cada pista de Powell. E insisto, existe también la posibilidad de que en esta ocasión sí el discurso de Powell sea un discurso pro bajar tipos de interés. Alta probabilidad en ese sentido. Hay que estar bastante pendientes de cómo nosotros nos podemos obviamente beneficiar de ese caso. Bien. ¿Qué más les puedo mencionar? Todo se está señalando a una contracción del PIB, los PMI señalan eso, el Producto Interno Bruto también probablemente entra en recesión y la inflación como tal se sigue escalando, es lo que se espera de momento. Así que bueno, con eso abro el segmento de dudas, inquietudes que tengamos para en función de eso trabajar, por favor. A ver, si es que hay una posibilidad de que se baje el tipo de interés, ¿sí? Si hay una posibilidad de que se baje el tipo de interés, el dólar americano pierde valor y si pierde valor el dólar americano, el oro para arriba. Ahora ha caído y probablemente siga cayendo un poco más, no creo que haya con fuerza, pero se viene una contracción por el
la debilidad del dólar, es decir, que el oro va a subir, ¿sí? Y con eso se cumpliría la previsión de Goldman Sachs. No olviden que la previsión de ellos es de que el oro puede llegar incluso a los 4.000 antes de que se acabe el año. Eso puede pasar con el oro, una gran tendencia alcista. Profe, el dólar canadiense está en tendencia nuevamente, lo veo en nuevas tendencias. Yo también le vi bajista estos días, pero ahora que nuevamente ha regresado a la paz al mundo, probablemente, déjame verificarlo, se enrangue otra vez. Y en efecto, sí, está enrangado. Tienes razón en el hecho de decir que estaba otra vez en tendencia, porque sí, estaba en una tendencia bajista, pero ahora que ya regresó nuevamente el alto el fuego, otra vez en rango. Entonces, digamos que tuvimos una tendencia en el corto plazo y luego el mercado en el largo plazo aún mantiene sus niveles bajistas, sus niveles de enrangamiento, si los precios no van a escalar más niveles. Lo que podría mencionar de momento de este instrumento. Más bien, yo aún seguiría lejos. Si hubiera marcado tendencia, hubiera sido bueno, pero en realidad no lo hizo, ¿no? Entonces, ahora sí, más bien hay que alejarse un poquito del instrumento como tal. Aquí yo creo que podríamos comenzar a coger en algunos puntos, podría ser al euro dólar. El euro dólar sí tiene buenos movimientos técnicos, verán. Muy buenos movimientos técnicos y creo que muy pronto va a entrar en un movimiento fuerte de subida, al igual que la libra esterlina. No olvidemos que, en especial la libra esterlina, ya ha roto tendencias de largo plazo a la baja. Y esas tendencias, lógicamente, en largo plazo a la baja, van a hacer que los mercados, perdón, al alza, van a hacer que los mercados quieran más tendencias alcistas. Sí existe esa posibilidad, estimados inversionistas, pero pues de eso ya lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Un poquito más adelante ya lo veremos eso. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Otra inquietud que tengamos? Perfecto. Bueno, verán, después de lo que pasa con la guerra, yo creo que va a pasar lo siguiente esta semana. Acciones a la alza, Bitcoin a la alza, oro a la alza, petróleo probablemente se estanque, todas las divisas europeas a la alza y pérdida de valor del dólar americano. Eso creo que va a pasar esta semana. Ya apuntando a los tipos de interés, como les dije. Entonces, mantengan esas posiciones fundamentales. Mañana revisamos puntos de vista técnicos y vemos qué pasa. Pero de momento, ¿en qué estamos montados? En Nasdaq, que nos está yendo bien. En Bitcoin, que nos está yendo bien. En oro no nos hemos montado en este momento a largo plazo porque sí ha estado complicado. Y los demás instrumentos ya nos hemos salido. Teníamos la divisa, el dólar contra el yen. Teníamos también esa proporción de inversión. Lastimosamente, pues el conflicto ha hecho que pierda mucho valor el yen y nos ha tocado un stop loss. Sin embargo, si no hubiera habido el conflicto, créanme que el yen es al piso. Entonces yo le sigo viendo abajo al yen japonés. Solo que bueno, el conflicto realmente nos ha jugado en contra. Es lo único que podemos realmente mencionar en este entorno. ¿Vale? Eso sería, chicos. Si no hay más dudas y no hay más inquietudes, hoy no operen. ¿Saben por qué? Porque, bueno, ya sabemos que se declaró el alto al fuego, pero esto es como cualquier otra guerra. O sea, mañana podrían decir que no, que era falso. A pesar de que en todo lo que Donald Trump habla sobre sus posiciones de mercado, etcétera, créanme que cuando se trata de movimientos accionarios y movimientos de inversión es bastante efectivo. En este año, dos veces nos ha dicho que compremos acciones y las dos veces han crecido. Y si ahora se habla sobre un alto al fuego, creo que en verdad está esperándose un alto al fuego verdadero. Entonces, yo al menos desde ese punto de vista le creo un poco más porque ya nos ha pasado. A ver qué pasa, a ver qué pasa, pero vuelvo, insisto, esta semana el punto de vista va a ser la Reserva Federal, va a ser la Reserva Federal, muy pendientes de eso. No tenemos notificaciones de Bloomberg, más las que ya les he señalado, que básicamente sobre el mercado como tal está anticipando pues el alto al fuego y que todo el mundo se va a centrar en tipos de interés. ¿Sí? Nos vemos mañana, estimados inversionistas, que tengan un muy buen día. Hasta la próxima. Chao.